Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tertulia literaria del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación Padre Florentino Duarte. Esta tarde damos la bienvenida a la embajadora María Soledad Morales, embajadora de Chile. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Esta tertulia se desarrolla en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre chileno, cuando en 1973 hubo un golpe de Estado hacia el gobierno de Allende. Y hoy vamos a conversar sobre un libro que trata de esta época, que es Apuntes de una época feroz, de Mónica González. Antes de que empecemos la tertulia, me gustaría leer una breve biografía de la embajadora. Profesional con 27 años de experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, ingresó a la Academia Diplomática Andrés Bello en el año 1993. A través de su trayectoria ha cumplido labores en la Dirección Europea, la Dirección de Política Multilateral y la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos. Sus destinaciones en el exterior las ha cumplido en la Embajada de Chile en Singapur, Federación de Rusia en 2 ocasiones, El Salvador, Honduras y actualmente ha regresado a nuestras tierras. Graduada en licenciatura en Humanidades con mención en Historia, egresada del Magíster en Ciencias Políticas con mención de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica, domina el idioma ruso y se desenvuelve independientemente en inglés. En los últimos años ha realizado los siguientes cursos de perfeccionamiento: Migraciones y Prevención de Atrocidades Masivas por el Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación, Fundamentos en la Prevención de Atrocidades Masivas por el Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación también, Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Católica de Chile, Medio Ambiente y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Chile, Integración Regional por la Academia Diplomática de Chile, Introducción a la OCDE en la Universidad de Chile, Gestión, Promoción Comercial, Inversiones y Turismo por la Universidad Católica de Chile, Negociación y Marketing Internacional por la Universidad de Chile, Nuevas Perspectivas desde la Experiencia en Europa y Latinoamérica en el marco de la globalización por la Universidad Adolfo Ibáñez, Rusia en el mundo actual por la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones de la Federación de Rusia, Técnicas de Oratoria por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Durante todos estos años se ha desarrollado en sus destinos en el exterior, en el área consular, acumulando una larga experiencia en este campo, así como también en el área cultural y en el área de género. Ahí estamos, bienvenida nuevamente después de esta amplia hoja de trabajo. Estamos muy contentos de que haya venido a la universidad para compartir con nosotros este ejercicio de memoria. Muchas gracias por invitarme, les agradezco la oportunidad que nos dan, porque para nosotros es importante conmemorar este hito. Ya son 52 años que se cumplen desde el golpe de Estado en 1973 y siempre los ejercicios de memoria son importantes. Continuamos con el libro. Bueno, hace un par de semanas conversábamos con Patricia también. Un saludo a Patricia, que sabemos que nos está siguiendo en la transmisión en línea, sobre esta tertulia, y nos emocionaba mucho que desde la embajada hubiera una voz que viniera y nos comentara. En esta ocasión queremos hablar sobre este libro de Mónica González, que ha sido periodista, y antes de que empecemos nos gustaría ver un video de un saludo que ella envía. Hola, muy buenas tardes. Mi amiga Soledad Morales me ha dicho que estudiantes de la UCA, la Universidad Centroamericana, tienen hoy día 12 de septiembre un encuentro. 24 horas después de que conmemoremos en Chile un día asiago, el día en que yo me convertí en periodista, un 11 de septiembre de 1973. El golpe de Estado en Chile. Encuentro maravilloso que ustedes hoy día puedan pensar en lo que ocurrió en otros países de América Latina. Una historia que se ha repetido y que nos ha manchado de indignidad, de muerte, de tortura, de terror, de exilio. Eso no se puede volver a repetir.
pero se está repitiendo. Por eso cuando ustedes analicen este libro, miren no solo el horror y la muerte. Lo más importante es lo que de ahí surge. Porque este libro no es mi tarea. Conmigo había un enorme grupo de chilenos y también extranjeros que bregaban por la libertad, por el derecho a la vida. Algo básico, tan básico, que solo cuando lo perdemos entendemos lo que significa, tanto como la dignidad. Quiero contarles que sí, ese es un río en el que todos estamos hoy día, porque se repite la destrucción de nuestros tejidos básicos para defender lo esencial. Y ahí vamos, pues, de nuevo, otra vez. Incorporarse a este río es fácil. Nos defendemos, nos cuidamos y algún día sabemos que ese río cobró tanta fuerza que logró la libertad y logró defender la vida y el derecho a ser felices, a soñar, a querernos. Pero para eso, ustedes son la única esperanza. Ustedes nos darán más fuerza a nosotros. Pero aquí seguiremos. Apuntes de una época feroz sirve para entender que todos juntos somos capaces siempre de derrotar la muerte. Porque el odio solo se combate, de verdad, con amor. Y ustedes son el ejemplo de ese amor. Les mando un gran, gran abrazo. De la escritora y gracias por ese mensaje porque pues yo creo que ha sido una sorpresa bonita que la escritora nos dirija ese mensaje, esas palabras. Bueno, Mónica es un referente en Chile. Ella empezó, es casi la fundadora del periodismo de investigación en Chile. Y este libro precisamente recoge el trabajo de ella, porque ella toda la vida se dedicó a hacer reportajes sobre otros temas y hubo un periodista que también es un investigador que decidió recoger los reportajes de ella, ¿no? Y en este libro se recopilan sus entrevistas y sus reportajes más emblemáticos durante la dictadura y durante los 4 primeros años de regreso de la democracia, ¿no? Ella tiene una historia increíble porque, bueno, cuando fue el golpe de Estado, ella ya era periodista, era joven, acababa de terminar la universidad, era el año 1971, ya estaba casada, tenía 2 hijas pequeñas y animada por sus profesores, ya trabajaba como reportera en un periódico. Y cuando asume Salvador Allende, emprenden ellos una tarea para crear una revista de reportaje que hiciera un poco el peso a las revistas de oposición al gobierno de Salvador Allende que hacían esa labor. Había una revista que se llamaba Ercilla, que era muy conocida, que era de la derecha, y ellos forman una revista, no recuerdo exactamente el nombre, pero forman esta revista para poder hacer un poco el peso a la revista Ercilla, ¿no? Y bueno, en eso trabaja, además que eso es difícil describirlo, pero esos años de la Unidad Popular fueron como intensos. Había que todos los días hacer algo para poder sacar a flote este gobierno que quería ser derrocado, ¿no? Y eso le costó a ella que después del golpe tuvo que salir exiliada. Salió exiliada a Francia
y cuando se va al exilio, ella piensa que el periodismo está muerto para ella, ya no se va a poder dedicar nunca más al periodismo. Y hace toda clase de trabajos que no tienen nada que ver con periodismo, ¿no? Pero supongo que su alma de periodista no la dejaba, y ella se dedica a recoger los testimonios que entregan los chilenos que salen al exilio, y hace una gran recopilación de estos trabajos de recoger testimonios, lo cual con el tiempo va a ir sirviendo para armar historias, ¿no? De hacer un seguimiento de la represión, de todo esto, de quiénes eran los torturadores y todo ese trabajo, ¿no? Pero eso le costó a ella también un poco saber la dimensión de la crueldad de la dictadura en Chile, y a la vez saber el destino de muchos de sus amigos que estaban en Chile. Y vuelve finalmente a Chile en 1978, época de mucha represión, pero no vuelve enseguida como a trabajar profesionalmente. Recién en el año 1984 publica un primer reportaje como investigadora, y ese reportaje hasta el día de hoy es recordado porque fue boom, aparte del boom, fue una cosa increíble porque era sobre la mansión, una mansión faraónica que se estaba construyendo Pinochet en una zona de Santiago que se llama Los Curros. Era una época en que había una gran crisis económica y ellos estaban haciendo una cosa pero apoteósica, y habían declarado que no iban a seguirla construyendo debido a la crisis económica, pero este reportaje los denuncia, en el fondo los muestra como corruptos, ¿no? Y tiene tal fuerza el reportaje que la revista tiene que sacar una segunda edición, y eso era muy poco común en la época, que una revista se agotara, ¿no? Y bueno, Mónica González entró siendo un personaje poco grato para la dictadura, ¿no? Con este reportaje, y de ahí ya no paró, nunca más, ¿no? Y ¿cómo se llama? Este libro recoge todos sus reportajes a lo largo de todos los años. Son 13 reportajes, 14 entrevistas. Ella entrevista desde personas de todo el ámbito, de la derecha, de la izquierda, de todo el espectro, ¿no? Y además de eso hay testimonios, ¿no? Incluyendo el testimonio de ella cuando estuvo detenida, porque en una ocasión ella entrevista a un general que había sido miembro de la Junta de Gobierno, pero fue defenestrado, y el general se queja en la entrevista, habla muy mal de Pinochet. Y entonces, cuando el artículo aparece en la revista, le exigen a ella entregar los audios, y ella se niega a entregarlos porque dice que es secreto profesional, ¿no? Y la meten presa por eso. Tiene que estar varios días en la cárcel, pero la Corte se arma un movimiento tan grande que la Corte tiene que reconocerle su derecho al secreto profesional. Y bueno, le pasaron, yo creo que una de las historias que más la marcó fue que estando ella en su trabajo en una oportunidad, y yo creo que debido a su trabajo en una ocasión se presenta con ella un fulano que dice que se llama tal por cual, y él le dice que él es un torturador, ¿no? Que viene a hablar con ella para contarle todo lo que hace en su trabajo. Y las personas, y él reconoce, o sea, le dice, ciertas personas, esta y esta, están muertos. Yo los vi pasar por la tortura. En esa época, ustedes piensen que los familiares de los detenidos desaparecidos todavía pensaban que sus familiares estaban vivos, ¿no? Tenían la esperanza, ¿no? Pero este señor viene a comprobar, a decir que no están vivos, que están muertos, y que se les hizo tal y tal cosa, ¿no? Y este señor tenía de apodo, su alias era Papudo,
Cuando él le entrega su testimonio, dos personas, dos amigos de ella, era uno el jefe de archivos de la Vicaría de la Solidaridad, le ayudan, y otro amigo, Manuel Guerrero, que era el presidente del sindicato de profesores, que había sido torturado por el mismo grupo en el que trabajaba este señor, le ayudan a confirmar si los datos que él le está dando son ciertos o no, ¿no? Llegan a la conclusión de que los datos son ciertos, ¿no? El artículo se publica muchos meses después, y en el año, y la venganza no tarda en hacerse sentir, porque como venganza por ese artículo, estos dos señores son asesinados, ¿no? Y Mónica González nuevamente tiene que salir fuera del país, ¿no? Aunque sigue trabajando desde el exterior. Entonces, todos estos relatos se van dando a lo largo de este libro, ¿no? Todos estos reportajes que ella va haciendo con su estilo, que además es como ustedes la escucharon hablar, ¿no? Con esta profundidad que ella tiene. Y bueno, en esa época ser periodista era jugarse la vida, ¿no? Y cada reportaje que hacían ellos podía ser el último reportaje porque los censuraban a cada rato, ¿no? La dictadura permitía la oposición, pero bajo todos los artículos tenían que pasar por censura, había ciertas reglas, ¿no? Bueno, Mónica González, creo yo, fue una figura incómoda, obviamente para la dictadura, pero también fue una figura incómoda durante la democracia, cuando la democracia regresa, porque nosotros tuvimos lo que llamamos una democracia tutelada, ¿no? O sea, se vuelve la democracia después de hacer, ¿cómo se llama esto? De tener acuerdos, incluso con Pinochet. Pinochet estaba todavía como comandante en jefe del ejército cuando se vuelve la democracia, ¿no? Entonces ella hace presente como las heridas que le quedan a esta democracia tutelada, ¿no? Y por eso ese es el marco que abarca el libro, entre el año 84, que es su primer artículo bomba, hasta el año 93, ¿no? Donde hace entrevistas, por ejemplo, a Sola Sierra, que era la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, una entrevista muy emotiva, porque Sola Sierra, que era un personaje que en Chile siempre se ve ella como muy entera, ¿no? Pero ahí en ese reportaje como que se ve el aspecto humano de esa pérdida que ella ha tenido. Y entrevista también a un personaje como Alejandra Merino, que es una persona que fue militante de un movimiento de izquierda y que al ser torturada pasa a colaborar con los cuerpos de seguridad y a trabajar con ellos, y debido a eso, o sea, ella entregó a muchos de sus compañeros que ahora son detenidos desaparecidos. Y bueno, Mónica González le hace una entrevista a ella también, ¿no? Que es muy, también es muy terrible, digamos, ¿no? Yo diría que a mí una de las entrevistas que no puedo decir me gusta, pero que me toca mucho, tal vez en forma personal, porque yo vivo cerca de ese sector, es en Santiago. Es una historia, es la historia del asesinato del padre jesuita
Andrés Yarlán, ¿no? Que a partir de 1983 en Chile comienzan un proceso de protestas. Cada mes había una protesta y no pararon hasta que terminó la dictadura, ¿no? Y cada vez eran más violentas. Y en La Victoria, se llama el sector, habían dos padres que eran franceses, y ellos en esa población eran como la última barricada para que la policía no arrasara con los pobladores, ¿no? Y el padre Dubois era el que salía a tratar de parlamentar con los policías, y el padre Yarlán se quedaba en la parroquia atendiendo heridos, etcétera, ¿no? Y bueno, en el año 85, si no me equivoco, él en un momento dado, esto lo describe ella en el artículo, en un momento dado sube a su habitación que estaba en un segundo piso a orar, y es asesinado con una bala de una forma, no sé, increíble, porque él queda en la Biblia, su cabeza queda en la Biblia, estaba leyendo la Biblia, ¿no? Y eso fue una conmoción muy grande, tanto en la población como en la ciudad, ¿no? Cuando fue su funeral fue una cosa, se me pone la piel de gallina de acordarme, ¿no? De cómo fue acompañado a pie. Es como si viniera la gente caminando de Sonsonate hasta la catedral, ¿no? Lo trajeron a pie hasta la catedral donde se le hace la misa. Y fue una conmoción muy grande, porque había un cariño muy grande hacia él, ¿no? Y una gratitud muy grande. Y ese relato es ¿cómo se llama? Muy también tocador, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es como, para mí es como difícil hablar de esto, porque yo es una época que yo viví, y cada uno de esos relatos a mí me dice algo de esa época que a mí me tocó ver y vivir, ¿no? Y lo que rescato de la forma en que escribe ella es lo rigurosa que es, su apego a la verdad, y el rescate que hace de las emociones, tanto y de la humanidad, de lo que somos como humanidad, ¿no? Tanto de lo bueno que tenemos como de lo malo, ¿no? Y que eso nos sirve para seguir caminando, sumarnos al río, como dice ella, ¿no? Al torrente. Eso. Gracias. La costumbre, embajadora, es que aquí tratamos de hacerlo como una conversación. Aquí hay algunas personas que deben tener curiosidad, otras que han leído el libro. Si quieren comentar o hacer preguntas, pueden hacerlo. Sí, un acápite quería hacer, que yo les traje aquí de regalo, un libro que es del editor, que es Juan Cristóbal Peña, es el editor del libro, y él es muy buen investigador, también periodista y de investigación. Y este libro es sobre los jóvenes que decidieron tomar las armas durante esos años de dictadura. Y bueno, una vez que la dictadura se acaba, ellos deciden no renunciar, ¿no? a su línea. Y aquí él cuenta lo que pasó con ellos, ¿no? Cuando la épica se acaba. Y es un muy buen relato, y se los dejo aquí de regalo. Muchas y también gracias. Otro que un poco habla de lo que pasa cuando las mujeres encarnamos el mal, ¿no? Porque esta mujer era la jefa de las torturadoras, ¿no? En la dictadura. Y bueno, es terrible leerlo, pero resulta también interesante saber lo que somos, digamos, ¿no? Así que les dejo estos dos libros. Muchísimas gracias. Van a formar parte de nuestro acervo, y dentro de pocos días van a estar disponibles para la consulta de todos los usuarios del CRAE. Bueno, yo tengo, no sé si alguien tiene preguntas, comentarios que quieran hacer. Bueno, Virginia, no,
No sé qué me preguntar ustedes, pero Lo que pasa es que Virginia estaba bien entusiasmada con esta presentación. Recientemente, el IDUCA, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, estuvo celebrando 40 años de fundación y hemos tenido unas tertulias alrededor de este tema de la literatura y los derechos humanos, y en una conversación que tuvimos en la radio surgió que comentábamos este libro y hubo mucho interés. Así que, y allí, díganos, Virginia. Quizá para entroncar un poco, le quiero agradecer a la embajadora por la conversación y por el libro que ha seleccionado desde el Instituto. Yo coordino educación en el Instituto de Derechos Humanos. En abril pasé por Chile y justamente uno de mis primeros impulsos fue: vamos a la fachada de la Vicaría de la Solidaridad porque yo tengo que ir. Y justamente una de mis alegrías, porque literal esa conversación que hace referencia a Jenny sucedió en la radio, y cuando dijo vamos a hacer una tertulia de apuntes de una época feroz, yo grité, porque yo, fui expresamente a la librería a buscar ese libro. Es un libro que no se encuentra digital porque es un tiraje, una edición muy, muy antigua. Y el trabajo de Mónica González es muy relevante, no solo por el contexto y por lo que significaba hacer periodismo de investigación siendo mujer en una dictadura tan cruenta como la de Pinochet. El trabajo que ella hizo en análisis fue súper fuerte. Justamente con quizá las dos que yo recuerdo más son justamente la de la mega mansión que estaba construyendo Pinochet y la de este señor torturador, que no recuerdo si era de la DINA o del CNI, pero este señor torturador. Pero también me llama mucho la atención que pocas veces reconocemos a Chile, como usted decía, como el epicentro de nacimiento del periodismo de investigación en en América Latina. Mónica González funda CIPER, que sigue siendo el referente del periodismo de investigación, del cual el Faro luego retoma acá algunas herramientas. Y aparte de agradecer el haber traído a colación el tema, el trabajo de Mónica González, lo fuerte que es para la construcción de la democracia, porque no puede haber democracia sin transparencia y sin acceso a la información que debería ser pública, como el uso del fisco y de las fuerzas de seguridad para fines que no son la seguridad interna. Quizá mi pregunta es, voy a obviar lo de La Mujer de los Perros porque es un libro súper fuerte que llevo años queriendo conseguir y no encontré, pero quizá mi pregunta es, Chile es una sociedad donde quizá el impacto de la dictadura fue mayor porque había sido hasta el 73 la democracia más estable de toda América Latina. Se jactaban incluso los chilenos de que el presidente podía transitar sin escolta. Hace muy poco logré ver en TikTok, porque eso lo usa la gente hoy, un video del presidente Boric que estarán caminando por detrás de un muchacho que estaba haciendo una transmisión en vivo, cosa que en Centroamérica es impensable. Parte de, si bien la democracia en Chile se restaura tuteladamente, Pinochet muere siendo senador vitalicio, hay muchas cosas por perfeccionar, digamos, en la manera en que Chile logró reestructurarse. Creo que uno de los pilares fundamentales de esa reestructuración ha sido justamente la tutela del secreto profesional y el preservar el rol que el periodismo tiene a la hora de construir democracia. ¿Cómo usted valora el rol que el periodismo de investigación está teniendo en este momento en otros espacios en América Latina? Bueno, mira, ¿qué te digo? ¿Cómo se llama? Yo creo que ha sido fundamental, porque incluso tomando en consideración que han sido combatidos, digamos, como en todas partes, ¿no? Pero este muchacho, por ejemplo, que él es joven, Peña, él es el director de la Facultad de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Él cuenta, si ustedes, yo les envié ¿cómo se llama? El libro público, es el e-puff del libro de Mónica, ¿no? Ahí si ustedes leen, Peña hace toda la introducción. La introducción es muy bella, ¿no? Lo que cuenta Peña, porque Peña cuenta cómo él se le ocurre esta idea de juntar los reportajes de Mónica González, ¿no? Y cuando va donde ella por primera vez, le dice, Mónica González le dice, pero ¿quién va a tener interés en eso, no?
Y él la convence, pero lo interesante es que cuando se encuentran, él comenta que se vieron muy poco, y él piensa, se va como pensando, pucha, parece que no le causé muy buena impresión, ¿no? Y después, cuando se ven por segunda vez, ella inmediatamente lo invita a participar en un proyecto que está por realizar, ¿no? Entonces le dice que trabaje con ella en CIPER. Y él le dice, bueno, mira, te voy a contestar en un par de días, pero en cuanto se va a su trabajo y renuncia para irse a trabajar con ella. Lo que quiero decirte es que ella hizo escuela, y esa escuela ha sido muy importante en Chile, ¿no? Y esa línea de investigación, y bueno, no es solo ella, porque aunque ella es la maestra, digamos, hay otros periodistas como Patricia Verdugo, que hicieron un trabajo impresionante, sobre todo investigando la dictadura. Yo estuve dando vueltas en mi casa para traerles otro libro de regalo de ella, que se llama La Conjura, que es lo mejor que se ha escrito sobre cómo se gestó el golpe de Estado en Chile. Y es la mejor investigación que hay de cómo se fueron coordinando tanto los generales con, no sé, con la CIA, con ¿cómo se llama? Con la gente de derecha, con datos. Es muy buen libro, y ella ya sacó la segunda edición, donde aumenta todavía más las fuentes, ¿no? Para sustentar, porque en su segunda edición ya cuenta con los archivos liberados de la CIA, por ejemplo. Entonces tiene mucho más fuerza lo que está diciendo. Ya no estamos hablando de conspiranoia, ¿no? Sino que hay datos del tema, ¿no? Y yo creo que ha sido fundamental en Chile para develar la verdad, porque aquí algo que se me vino a la mente releyendo este libro es que nosotros pasamos a los 17 años de dictadura viendo esto como un mosaico, viendo trozos. O sea, por ejemplo, sí, sabíamos que torturaban, ¿no? Pero como que tú no tenías el panorama, ¿no? De por qué, que eso era una política de Estado. Eso es lo que han construido ellos, ¿no? Hay un periodista, por ejemplo, que no recuerdo su nombre ahora, pero él escribió un libro sobre una de las cosas que ha hecho el periodismo de investigación es sacar a la luz los centros de tortura, muchos de los cuales eran secretos, y era una casa cualquiera, en un vecindario cualquiera, ¿no? Y esa casa era un centro de tortura. Y el centro de tortura más secreto que hubo, que se ha descubierto hasta el momento, porque pueden haber habido más, ¿no? Era uno de exterminio, donde los prisioneros que llegaban ahí era para ser eliminados, ¿no? Y eso es cómo sería la ley de omerta, de secreto, de los que trabajaron en eso, que recién en el año 2006 se vino a saber de la existencia de ese lugar. Entonces imagínate el trabajo que significa eso. Sacar al hueso además los enemigos que te vas haciendo, porque esa gente todavía anda por ahí dando vueltas, ¿no? Y respecto a lo que tú dices, uno se pregunta por qué en Chile, el país más democrático, un golpe de Estado, a lo mejor por eso mismo, ¿no? El golpe de Estado de Chile, o sea, la junta militar chilena fue la junta más ideologizada de todas las dictaduras que hubieron en Latinoamérica. Tenían un fundamento ideológico. Tal vez por eso ellos fueron los que convocaron para llevar a cabo el Plan Cóndor. Ustedes conocen, supongo, el plan Cóndor, ¿no? Y el Plan Cóndor se llama Cóndor por el cóndor de nuestro escudo nacional, ¿no? Y porque la primera reunión fue convocada en Santiago de Chile, y en honor al dueño de casa le ponen cóndor. Entonces, y todo esto se sabe gracias al periodismo de investigación
al trabajo que hacen los jueces en conjunto con periodistas, con policías que están dispuestos a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental. Y no solo investigar, tal vez no solo investigar el presente, sino que también el pasado inmediato, porque eso es lo que han hecho ellos, ¿no? Investigar lo que pasó en los tiempos, todo el lapsus de la dictadura, ¿no? Y todo lo que está en internet les sirve a ellos. ¿Cómo? La investigación les sirve a ellos obtenerla por medio de internet. Todo lo que está ahí les sirve eso. Claro, claro. Sí, porque quizás no se puede ir directamente a la fuente. A las fuentes. Cuestan obtener las fuentes, pero cada vez hay más fuentes que son abiertas, ¿no? Por ejemplo, en Alemania ya liberaron las fuentes de lo que era la Colonia Dignidad. No sé si ustedes han oído hablar de Colonia Dignidad, ¿no? Y en Colonia Dignidad, en el sur de Chile, una colonia alemana que existía, muchos prisioneros fueron llevados a ese lugar y fueron asesinados en ese lugar, ¿no? Entonces es una nueva fuente de acceso. Gracias. Yo también tengo una pregunta. Virginia ya mencionaba cómo se valoraban estas fuentes o estos trabajos de periodismo de investigación, pero también a mí me gustaría ver eso que, aunque yo creo que cada vez es menos que se piense así, pero siempre a veces hay como resistencia a revisar en la historia o hacer actos de memoria, porque dicen que lo mejor es cerrar las heridas y no abrirlas. Sí. ¿Cómo libros como estos o qué función tienen en la restauración del tejido social, de la sanación de las heridas que deja un periodo como la dictadura? Sí, yo creo que las resistencias son de quienes necesitan ocultar, ¿no? ese periodo, y también ellos son los que manejan ese discurso de que el pasado es mejor dejarlo tranquilo, ¿no? Y batallamos constantemente con un contradiscurso señalando que para poder construir el futuro hay que ¿cómo se llama? Sanar el pasado, ¿no? O sea, abrirlo, ventilarlo, porque uno no tira la basura debajo de la alfombra, porque molesta. Si está debajo de la alfombra, molesta, ¿no? Entonces es una batalla constante, no puedo decirte que lo superamos, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un museo de la memoria y muchas veces han querido cerrarlo. Muchas veces han querido armar un museo de las víctimas de la Unidad Popular o cosas por el estilo, ¿no? Y entonces es una batalla constante. Pero a pesar del tiempo, las nuevas generaciones, eso es como algo que se ha traspasado, digamos, ¿no? Yo creo que seguir en el río es lo importante, ¿no? Y a mí también me llama la atención porque ahora leemos y leemos cómodamente un libro de eso, lo podemos leer desde el dispositivo, pero en el momento en que Mónica hace esos reportajes, por ejemplo, a mí me llama la atención cuando empiezo leyendo que él expone y pone cifras de más de $1 millón, que allá por los 80 y tantos representaba un dineral la construcción de esa mansión. Entonces hace y luego hay otro que habla sobre el trabajo del yerno de Pinochet. Claro. Entonces a mí me llama la atención cómo en este periodo ella logra hacer esas entrevistas, esos reportajes. Sí. Cómo es que convenció a la gente de que hablara, que la gente perdiera el temor a dar esa información. Bueno, yo creo que ella tenía una validez ética muy grande, ella,
Por eso este torturador, por ejemplo, se presenta delante de ella, ¿no? Y no delante de otro periodista. Habla con ella. Y que los otros tenían miedo. El torturador está actualmente exiliado en Francia. La iglesia, la vicaría, lo saca para que no lo maten. Porque él fue testigo. Posteriormente a eso, él ha sido testigo en muchos casos. Y bueno, hasta el día de hoy vive en Francia. Por acá tengo un mensaje que quiero dar lectura, que lo han puesto en Facebook. Dice: muchas gracias a la embajadora por esta tertulia y por compartir sus experiencias. Esta conversación y el libro nos hacen rememorar episodios históricos de El Salvador, y en este contexto no es fácil hablar de estos temas. Así es que aquí están siguiendo la tertulia y están poniendo sus comentarios. Sí, adelante, Padre Aníbal. Buenas tardes. Yo quizá voy a hablar más por nostalgia que por haber leído el texto, porque no lo he leído. Pero me ha encantado escucharla, porque en particular, pues, me recuerda algunos textos chilenos, ¿verdad? Como por ejemplo el de Pisagua, La semilla en la arena, que tampoco hay que borrar de la memoria a los confinados, ¿verdad? Me pareció un texto bien interesante. Aparte de la metáfora que usa del árbol del tamarugal, de la semilla del tamarugal, que pues está en el desierto y va floreciendo, y es un árbol frondoso que ayuda a dar sombra. Y como los confinados estaban en esa parte. Y también me llamaba la atención cómo otros recuperan como parte de la memoria, aunque es importante, la memoria de los que no están o que son asesinados, pero también la memoria de lo que se hizo para poderlos recordar esos momentos. Por ejemplo, el Tengo Miedo Torero, que me parece genial, el tipo de creación del personaje, ¿verdad? O el texto de, no sé si se llama Maten al General, que reproduce el atentado a Pinochet. Digo que no es que esté justificando el asunto, sino que hacen ese tipo de recordatorio. Sí. Que igual, no sé, lo que uno va recolectando de lo que han ido realizando en otros lados. Y quisiera contar una anécdota que me hace interesante que usted, como representante de Chile, esté acá, porque hay un representante importantísimo que vivió en El Salvador también, como es el escritor Guzmán Cruchaga, que fue embajador aquí en El Salvador, y que su hijo, el juez Guzmán, ya no se acuerdo de su apellido, es el que enjuició a Pinochet cuando cuando regresó de Inglaterra. Y entonces me es interesante porque el hijo del embajador recordaba de su niñez salvadoreña, recordaba algunas cosas bien valiosas. Bueno, recuerda una que es terrible, pero así era. Él recuerda haber ido por la zona de Quesaltepeque, cuando Quesaltepeque eran cañales. Y entonces en quincena llegaban al pueblo y él vio unos macheteados, los campesinos que se arrancan machetazo, y veía que se mataban entre ellos, ya borrachos. Y el segundo recuerdo que tiene bien lindo, ¿verdad? Es que se acordaba de las artesanías de La Palma. ¿Sí? Tenía ese recuerdo de las artesanías de La Palma, y era de su niñez, la del hijo del embajador, porque hay una foto en la prensa o en el diario, una foto antigua, donde aparece, creo que está Salarrué, Claudia Lars, y está el embajador Guzmán Cruchaga. Entonces, me encantaba escucharla porque me ha evocado varios de estos aspectos. Bueno, yo creo que cuando se viven estos procesos, uno tiende a pensar que la memoria importante de recordar es aquella de, no sé, de los sucesos más terribles o de los más importantes, como se le quiera llamar, ¿no? Pero en el fondo yo creo que todos
tenemos una vivencia de esos tiempos y es importante rescatarla, ¿no? El Museo de la Memoria, por ejemplo, hizo una vez un ejercicio de solicitarle a la gente que llevara cosas que tuviera del 11 de septiembre de 1973, ¿no? No han hecho nunca una recolección de relatos porque yo creo que les llegarían miles, pero cosas, si tenían fotografías, cosas por el estilo, ¿no? Pero ese evento me hizo acordar de le puedo relatar un evento personal, ¿no? Yo cumplo años los días 16 de septiembre, por lo tanto el 11 de septiembre del 73, o sea, me quedé sin cumpleaños ese año. Yo iba a cumplir 10 años, ¿no? Y para que saquen las cuentas, ¿no? Ese año no hubo cumpleaños, no había ánimo. Yo no tengo ni siquiera memoria de haberme acordado ese año de mi cumpleaños. Pero para resarcirme, mi mamá en el año 74 me celebró un gran cumpleaños con torta, con globos, con amigos. Bueno, y entre las cosas que me regalaron había un diario de vida, me acuerdo, ¿no? Tenía forma de corazón. Fue como, el regalo tiene que haber sido el regalo que más me impresionó porque es el único que me acuerdo. Tenía unas hojas rosadas así delgaditas que parecían rosas, ¿no? Y yo estaba feliz con mi diario de vida, ¿no? Y lo único que quería era sentarme y empezar a escribir porque además era la moda en ese tiempo tener un diario de vida. Entonces no hice más que sentarme con mi diario de vida. Y mi mamá se sentó a mi lado y me dijo que no podía escribir en el diario de vida porque eran los tiempos y había cosas que yo no podía poner en el diario, gente que llegaba a la casa que yo no podía decir que estaba ahí. Y hasta ahí llegó mi diario de vida, ¿no? No alcancé a poner la fecha. Pero pensándolo en el tiempo, me doy cuenta que ese día aprendí lo que era la autocensura y la censura, porque ya no pude escribir. Yo traté montones de veces de escribir, pero cada vez que me sentaba pensaba, ¿será que esto lo puedo poner o no lo puedo poner? ¿No? Y ahí quedó mi diario con esas hojas lindas guardadas en el cajón, ¿no? Y creo que todos tenemos... esta es una historia trivial, ¿no? Pero creo que todos tenemos una historia como esa o como muchas otras, ¿no? Algunas mucho más terribles que esa, ¿no? Yo tengo un amigo, por ejemplo, que su papá lo estaba cuidando porque estaba con fiebre, enfermo. Y cuando llega la mamá, como a las 7 de la tarde del trabajo, el papá le dice, voy a ir a la farmacia a comprar unos remedios para el niño porque no se le baja la fiebre. Y en la farmacia lo tomaron detenido y él nunca más lo vio a su papá, ¿no? Entonces toda la vida se quedó con esa sensación de que por culpa de él su papá había desaparecido, ¿no? Entonces esas son, yo creo que cosas historias, memorias que también hay que rescatar, no solamente hechos que son históricos, digamos, ¿no? No sé si me logro explicar. Sí. Pero es que estas anécdotas tienen un gran peso, también marcan la vida de las personas. La vida de las personas, claro. Sí, pero ya recuperó esa libertad. Yo creo que ahorita al expresarnos todo lo que pasó en Chile en esa época, yo creo que ella recuperó esa libertad de no sentir censura de lo que expresa. No, sí, yo incluso escribo artículos ahora, ¿no? Superado. Estamos superados. Y ese diario de esa época. No, mi diario no sé dónde quedó, lo perdí. Sí, hay uno que sobrevive. Sí. Justamente, este museo es fuertísimo. Yo fui con una amiga que vive en Temuco y yo había presupuestado muy ingenuamente 2 horas en el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos y 2 horas en el Museo de la Educación de Gabriela Mistral. Cuento corto, entramos a las 10 de la mañana al Museo de la Memoria, salimos a las 4 de la tarde. Wow. Es que para empezar, el museo está muy bien hecho. Sí, muy bien hecho. Inmenso. Sí. Y es muy fuerte porque creo que hace algo en lo que se ha hecho hincapié. Quizá el primer piso, que son las exposiciones temporales, que fue lo que yo vi,
al entrar, digamos, está concentrado en lo cotidiano, en aquellos recuerdos que son como que muy mundanos en el gran marco de la historia, de cómo se narra Chile. Y tuvimos la suerte de que, justamente para alcanzar con lo que usted estaba diciendo, cuando nosotras estábamos viendo, cuando uno entra, lo primero que ve son diversas tablas con recopilaciones de violaciones a derechos humanos en todo el continente, y luego empieza ya la exposición sobre Chile en concreto, y en el ala izquierda hay, entre otras cosas, una cruz de fierro con un NN, que era como se enterraba a los detenidos desaparecidos que no eran identificados, pero hasta van grabando en la parte de atrás, y mi amiga y yo, porque tenemos vocación de chisme, nos quedamos como que ¿qué está pasando? Y era un señor que es un chileno que estuvo exiliado en México, hasta sigue viviendo en México, que a él el golpe de Estado lo agarró en 9 años, y él había empezado a escribir un diario de vida una semana antes del golpe, porque era una asignación del colegio. En la escuela le habían dado un diario de vida, con preguntas muy generadoras de yo soy tal, me siento así, hoy hice esto. Y sus papás eran estudiantes organizados en las juventudes comunistas, entonces, como muchísima gente en su generación, le dijeron empacar tus cosas y nos vamos ya. Y dentro de las cosas que él alcanzó a empacar, porque era un niño de 9 años, eran su uniforme de deporte de la escuela, su diario de vida y un carrito. Entonces nosotras nos quedamos escuchando, ahí logran introducirlo a la Embajada de México para buscar un salvoconducto, y es eventualmente como salen, y el señor guardó su diario de vida, lo llenó el 11 de septiembre, siguió escribiendo durante su estadía en la Embajada de México, e incluso llegando a México. Obviamente las situaciones de seguridad ya fuera de Chile eran otras, sí, claro. Pero es un objeto que en retrospectiva podría ser como que tan mundano, ¿para qué voy a guardar esto? Pero justo cuando nosotras estábamos, llega a donar su diario de vida y está expuesto justamente a la par de las escalinatas ahora. Qué increíble, mire, eso siempre yo pensé cuando yo era pequeña, cuando tenía 10 años, 11 años, pensaba que nadie más se acordaba de ese día, y porque yo me acuerdo, pero hasta las 4 de la tarde, segundo por segundo se lo puedo contar, qué es lo que hice ese día. Y un día, conversando con otros amigos, esto 30 años después, ¿no? Conversando con otros amigos, me fui dando cuenta que todos se acordaban exactamente qué es lo que habían hecho ese día, que estaban aquí, que estaban en el colegio, fueran sus papás de la Unidad Popular o de derecha. Porque, por ejemplo, tengo un amigo de derecha que él tiene muy presente que los papás estaban destapando botellas de champán, celebrando, ¿no? Y entonces todos nos acordamos de ese día de una forma patente, ¿no? Y marcados por eso, ¿no? Hay hasta un documental que se llama Los Niños de Septiembre, donde hay gente que tenía 9, 10 años en esa época que va contando precisamente qué es lo que hizo ese día, ¿no? Justamente el énfasis de este año en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es el golpe contado por la niñez, el golpe y la dictadura contada por la niñez. Y es un asunto muy fuerte. Yo creo que en general tenemos mucho que aprender sobre Chile. Quienes trabajamos en derechos humanos lo sabemos, sobre educación en derechos humanos y sobre cómo vamos reconstruyendo la memoria a partir de diversas voces que no son necesariamente las que identificamos como interlocutoras en las graves violaciones a los derechos humanos. En lo particular, Chile tuvo, por sus propias circunstancias, me parece, una voluntad de escuchar a la niñez, por lo menos en estos espacios de disidencia y de resistencia que quedaban por fuera. Yo no he visto Los Niños de Septiembre, pero sí he visto... el muchacho que lo hizo se ha apellido Góngora. Sí. Algo Prohibidos es el nombre. Sí. Son niños justamente de La Victoria, sí, que están narrando. La Victoria es una población que para nosotros el equivalente es una comunidad marginal, donde, como usted narra, era muy frecuente que entraran los carabineros a reprimir y tragar. Entonces, Los Niños Prohibidos, creo que se llama. Y justamente hay un paneo, como grupos de control, digamos, de niños pobladores y niños de otro estrato social, comentando la violencia política siendo niños. Digamos, usted no sabe que es una cosa muy común en Latinoamérica. Usted cállese que no entiende, usted guarde silencio que no ve. Pero son niños explicándose en sus palabras qué es lo que está pasando.
Y a mí porque trabajo en educación de derechos humanos, necesito acoplarme a diversos públicos, digamos, pues, uno en particular con el cual me encantaría trabajar, pero no tenemos condiciones para hacerlo, la niñez. Porque tengo muy marcado un niño en ese documental. Está intentando explicarse el mal. Y él dice que esa gente, son las palabras del niño, esta gente no conoce a Dios, parece que tienen cerebro de sapito. Y ese cerebro de sapito a mí me golpea tan fuerte, porque en su visión de mundo es lo más pequeño y lo más elemental que este niño puede pensar. Y hay tanto de cómo construimos democracia a la hora de escuchar estas voces que, no, adiós. Pero justamente hay esfuerzos dentro de todo el tejido de trabajo con la sociedad en Chile. Una de las referencias más fuertes, para empezar, sobre el impacto del trauma, de las capturas, de la persecución en la niñez, lo hizo la Fundación PIDE, que eran 2 personas, y por eso me gusta mucho el trabajo de Mónica González, porque ella siempre hace énfasis en, no soy yo, había un ejército de gente detrás, maestras, psicólogas, el señor que llevaba la benzina, una multitud de gente sin la cual este texto no habría podido ser escrito. Y en la Fundación PIDE, en un documental de la Fundación PIDE, yo encontré la primera mención de cómo se configura en los testigos de capturas algo que se llama alexia, que es perder la facultad de leer cuando uno ya había sido alfabetizado. Y lo habían documentado, lo habían encontrado, porque el documental era, nosotras estamos intentando entender qué es lo que estamos viendo, pero no tenemos colegas a quienes preguntarles, porque nuestros colegas de psicología del desarrollo están en Francia y jamás han vivido una dictadura, y van intentando, de hecho logran crear. Chile sigue siendo una escuela de psicología social imbatible, justamente por estos referentes que se van construyendo a partir de cosas tan chicas en apariencia, pero es muchísimo lo que tenemos que aprender. Bueno, la Vicaría de la Solidaridad ahí jugó un papel fundamental, ¿no? Porque ellos partieron por montar asistencia para los familiares y para los niños, ¿no? Para los niños que iban quedando, sobre todo de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados, si no hubiera sido por el apoyo que ellos les dieron, yo no sé qué hubiera pasado con ellos, porque el apoyo era psicológico y material, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Sí. No preguntas, yo siempre uniendo memorias. Sí, padre. Conocí una señora que tenía una hija casada con uno que trabajaba en salvadoreña, ella, casado con uno que trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad. Y por ahí, por el año 83, que apareció la película Desaparecido, buenísimo. Sí. La señora, conocía yo, ya fallecida, fue a ver la película y no la aguantó. Se terminó saliendo de la película Desaparecido. Y 2 días después que nos encontramos, fue que me enteré por qué no había aguantado la película. Y era porque el yerno, por decirlo así, había sido un desaparecido de los abogados de la Vicaría. Lo que dice uno, El Salvador aquí, Chile allá, y estaba vinculada. Pero claro que sí. Terminó ella exiliada en Suecia. Por eso mismo es interesante seguir la historia de la Operación Cóndor, porque cómo se utilizaron los mismos mecanismos en todas partes, ¿no? La desaparición forzada, las ejecuciones, y la Operación Cóndor sirvió para maquillar esas cosas, porque tomaban prisioneros en Uruguay y los llevaban a Chile, y así hacían, ¿no? Entonces es un trabajo interesante. Bueno, embajadora, muchísimas gracias por haber traído este ejercicio de memoria para todos nosotros. Aprendemos, construimos, hacemos redes de solidaridad también. Ríos de solidaridad. Sí, muchísimas gracias.
También agradecemos a quienes han venido a la tertulia y han participado, a las personas que nos han seguido en redes y también a quienes van a ver esta tertulia en diferido. Muchísimas gracias. Los martes y jueves son días de tertulias en el CRAC, así que los invitamos a que el próximo martes nos acompañen a una tertulia con Natalie Guzmán. Así que siempre aquí a las 1:30 de la tarde. Buenas tardes a todos. Gracias.